expresidente Álvaro Uribe ha reiterado en diferentes oportunidades su oposición y su distancia con esta reforma laboral, diciendo que, o teniendo como argumento principal, que esto va a hacer que nuestra tendencia laboral o nuestro sistema laboral no sea competitivo con el del resto de países de la región. Vamos a escuchar una de las últimas declaraciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe referente a la reforma laboral, para escuchar usted pues, los argumentos que tendría para decirle a este líder del Centro Democrático porque sí es buena esta reforma laboral. El país no puede pretender seguir dividiéndolo entre empresarios y trabajadores, entre ricos y pobres. Estas reformas le hacen daño a todos. Mire, por ejemplo, veamos la reforma laboral. Al país se le ha dicho mentiras. Nosotros tenemos recargos. Nosotros tenemos recargos por dominicales, por festivos, por trabajo nocturno. Lo que parece es que los quieren extremar. Por ejemplo, ¿cuántas horas con recargo nosotros tenemos en la noche? De 9 de la noche a 6 de la mañana. Son 9 horas. Otros países de la región tienen 8. Argentina 9 como nosotros. ¿Sabe a cuántas horas vamos a pasar nosotros? A 11. Por ejemplo, Panamá tiene 1 hora más de recargos, tiene 12. Pero ustedes saben cuánto es el salario de recargo en Panamá, 13%. Y en Colombia, del 35%. Veamos días festivos. Colombia tiene 18 días festivos al año. El único que nos gana en la región es Chile, con 19. Pero ustedes saben cuánto es el recargo en Chile, del 30%. En Colombia hoy es del 75% y va a quedar en el 100%. Entonces, ¿qué van a hacer los hoteles, los restaurantes? Van a tener que disminuir servicios, disminuir personal, disminuir horarios de trabajo. Ayer un pequeño empresario de Medellín me decía, yo tengo en una fábrica de productos de aluminio 3 turnos. Y voy a tener que hacer un pacto para no pagarle todo a los trabajadores, que es un pacto de informalidad, o suprimir turnos. Y me decía un confeccionista de una pequeña empresa, yo tengo que doblar el número de trabajadores en el segundo semestre y reducirlo a la mitad en el primero. ¿Y cómo voy a hacer con la nueva modalidad que todo tiene que ser contrato a término indefinido? Estas reformas del presidente Petro las han propuesto como una reforma en favor de los pobres y son en contra de los pobres y de los empresarios. Cada historia comienza con una primera página. Gracias a que pude estudiar y el apoyo de mis profes, tuve la oportunidad de aprender y desarrollar mis capacidades. Esta formación integral, potenciada por el gobierno del cambio, me permitió llegar a lo más alto. Tu historia también puede ser extraordinaria. Revoluciona tu vida, matricúlate hoy. Ministerio de Educación Nacional. Bueno, senador, ¿qué responderle al expresidente que incluso pues fue uno de los que hizo posible, o bueno, los que realizó que ya el recargo nocturno no sea desde las 7 de la noche, sino desde las 9 de la noche? Y ahora lo que propone la reforma es volver a las 7, y él es uno de los principales opositores porque lo compara con la región y dice que pues no nos volvería competitivos frente a lo que manejan los otros países. ¿Qué responderle específicamente al expresidente? Bueno, yo creo que el expresidente Uribe comete dos expropiaciones en la narrativa que tiene. La primera es que inicia el diálogo diciendo de que el presidente Petro busca una lucha entre clases sociales. Y cuando termina la narrativa, si ustedes le colocan bien a lo que acaba de decir, termina colocando la pelea entre luchas sociales. Nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos de que la reforma laboral lo que busca es ser un canal de comunicación entre los poderes, que no pueden ser subyugar al otro, sino a través de la argumentación y el equilibrio que permita dignificar al trabajador y al empresario. Es decir, el que está haciendo y metiendo este cuento de la lucha de clases es él en los 2 minutos que lo escuché. Sí. Lo segundo, que es bien importante decirlo, pues el expresidente Uribe se le olvida que en la mayoría de los países de Latinoamérica y de la OECD y los tratados internacionales de la OIT
dicen que los trabajadores deben hacerlo en 42 horas semanales. Nosotros tenemos 48. ¿Y por qué no dice eso? Lo segundo, él tendría que revisar por qué entre menos se trabaja en algunos países desarrollados y en crecimiento económico, entre menos horas trabaja, más riqueza produce. ¿No es cierto? Entonces, él está amarrando a que la riqueza se hace a costa de explotar al trabajador, cosa que nosotros rechazamos profundamente. Y creemos que es a través de los medios complementarios de producción, no solamente la tierra, no solamente desde el punto de vista del capital, sino a través del conocimiento y la innovación que se genera la verdadera riqueza. Sí. Es decir, hay una carga supremamente en los países subdesarrollados, en los países en crecimiento, en países como Colombia, donde la ganancia y la utilidad es a costa del trabajador. La pregunta es por qué los países desarrollados tienen otra fórmula, por qué le da mejor en los ingresos y por qué un trabajador en otros países se gana cerca de $1,300, casi 5 millones, 6 millones de pesos, y esa economía crece a ritmos agigantados mientras nosotros empobrecemos bajo una política económica del siglo XIX que algunos todavía extrañan y que creemos nosotros que lo único que está haciendo esta reforma laboral es atemperarnos a las normas internacionales, a la reivindicación de los trabajadores y a crear mecanismos de innovación y productividad para que nuestros empresarios escojan otros caminos que habrá que ayudarlo a fortalecer indudablemente, pero que la misma reforma, quiero hacer claridad, la misma reforma y las acciones del Ministerio de Trabajo han incentivado para la creación de nuevos empleos a costa de subsidios que el mismo gobierno está dando a los empresarios. O sea, es decir, hay un desconocimiento, indudablemente a eso, atrás de ese comentario hay un trasfondo desde el punto de vista político poco cierto y poco realista. Yo me quedo con dos palabras que usted mencionaba cuando explicaba pues la esencia de esta reforma y de los proyectos políticos del cambio sobre estas modificaciones, aspectos tan importantes como el trabajo y las condiciones de trabajo que tienen hoy los colombianos y las colombianas. Y es que es trabajar en pro de una dignidad y de una justicia social. Y veía también en usted, o usted me corregirá, una intención de darse peleas por aspectos que en Cámara de Representantes se peluquearon, como dijo hace un momento, y es el de los contratos agropecuarios y el tema de los contratos SENA. En esa lucha de la justicia social, de la dignidad de los trabajadores, por ejemplo, del campo, ¿cuál va a ser su postura para lograr que ese trabajo agropecuario sea reconocido y haga parte de esta reforma laboral? Lo primero es que las cifras no mienten. Hoy estamos buscando, la reforma pensional lo quiere lograr a través de un ingreso solidario que cerca de 3 millones de adultos mayores, especialmente la gente de la zona rural, que nunca tuvo la oportunidad de tener un contrato, un trabajo laboral digno, que nunca tuvo la oportunidad de aportar, lo haga a través de la reforma pensional. ¿Eso qué significa? Que estamos haciendo una reforma pensional para tapar un hueco que no se hizo en el pasado, que es darle un trabajo digno y la oportunidad de que se cotice en salud, en pensión, en los diferentes temas que hay que hacerlo. Entonces, lo que busca el contrato agropecuario es no solamente generar el aporte, acuerda que el trabajador aporta al sistema de salud, aporta al sistema pensional, es generar los aportes, pero a través de esos aportes garantizar que nuestros campesinos el día de mañana podrán pensionarse, podrán tener una relación laboral digna, podrán tener un ingreso digno y sobre todo no vivir lo que están viviendo hoy y que hoy, gracias a los proyectos del gobierno, se trata de subsanar. Acuérdense, estamos tratando de la reforma pensional subsana las injusticias de décadas pasadas. Deudas históricas. La idea es corregir esos errores a través de un contrato agropecuario que permita aportes al sistema pensional y por ende, como consecuencia de ello, que nuestros campesinos en el futuro puedan tener una pensión y un retiro digno. Sí, nuestro compañero Julián y yo estuvimos recorriendo los pasillos del Congreso de la República cuando se estaba dando la discusión en Cámara de Representantes, y personas que no podían faltar en ese debate fueron los estudiantes del SENA. Julián, usted no me dejará mentir, nosotros veíamos afuera del salón elíptico a muchos estudiantes SENA esperanzados de lo que pudiera suceder con este debate, que pues les mejorara su calidad de vida y esa transición que hacen obviamente a su vida laboral. De lo que hay hasta el momento, con lo que se logró en Cámara de Representantes y lo que se viene con el Senado, ¿cómo van ustedes en responderle a este sector, a estos estudiantes del SENA?
los jóvenes, tenemos una deuda con los jóvenes. Los jóvenes, la retórica que era en el futuro, hoy la calculamos que son el presente, el ejercicio real de nuestra juventud. Los contratos de aprendizaje SENA no solamente garantizan y dignifican una labor profesional, técnica, cuando me refiero a profesional me refiero a la tecnicidad que tiene la persona, y es un contrato que tiene unas características especiales. Por ejemplo, es un contrato a término definido, es decir, por un año. Lo segundo tendrá como componente importantísimo una relación laboral. Tercero, dijeron, no, es que los jóvenes se pueden sindicalizar y entonces pueden terminar esto en contratos a término indefinido. No, eso le están mintiendo y engañando a la gente. La idea es que nuestros jóvenes tengan su primer empleo en condiciones dignas, que tengan una remuneración justa y que ese aporte entre el aprendizaje y quien recibe ese esfuerzo del conocimiento técnico que envía el estudiante en SENA, pues tenga también una retribución en su crecimiento, en su productividad. Entonces, nosotros estamos convencidos que esto hace parte de la deuda que tenemos con nuestros jóvenes, pero sobre todo con la dignificación del primer empleo de nuestros jóvenes y sobre todo que esto no constituye un peso sustancial para nuestras empresas. O sea, no creemos que esto afecte de manera profunda en la economía de las empresas y se puede traducir más bien en funcionarios, en trabajadores o estudiantes, en este caso en un contrato de aprendizaje, que puedan disfrutar de su trabajo de una manera mucho más tranquila y mucho más digna. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Permítame, yo me devuelvo a este tema del contrato agropecuario por una razón muy importante, y es que yo veía que en el Congreso de la República un representante de la Cámara de la Alianza Verde, Cristian Avendaño, hizo unos eventos con jóvenes rurales en un propósito de invitarlos también a que ellos vean en el campo una posibilidad de realizar sus proyectos de vida, porque para nadie es un secreto que muchos habitantes de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, de las ciudades principales donde hay la mayor oferta de instituciones educativas, de las universidades, pues se vienen a estudiar, a formarse acá y dejan atrás sus pueblos, el campo, porque ven en estas actividades, en vez de ver esa posibilidad de crecer, de realizar sus proyectos de vida, más bien algo como el estancamiento. Y algo que yo escuchaba muchísimo de los congresistas era que había que seguir pagándoles a los campesinos, a los labradores de la tierra, el famoso jornal, porque si no es así, entonces lo que va a provocar eso es que los campesinos estén de finca en finca, pues buscando una forma de subsistir. Al respecto de estas opiniones y de también ver un cambio en la reforma laboral que beneficia a los campesinos, cómo esto pues puede aportar a aquellos jóvenes que hoy en día no ven en el campo ninguna oportunidad de realizar sus proyectos de vida. Yo creo que un aspecto fundamental que debe recobrar es que el sector rural y el campo, la productividad en el campo, hoy hace parte de las necesidades no del país, del mundo. Sí. Vamos a tener un problema alimentario, no solamente con el tema del cambio climático, sino con la migración de la zona rural a las ciudades. Sí. Es decir, hay que crear mecanismos que posibiliten que los jóvenes se queden en las zonas rurales. Por eso es importante recordar que se está trabajando muy fuerte en la reforma agraria, en la jurisdicción especial agraria que permita dirimir los conflictos, en la entrega de tierras, en los proyectos productivos, en los procesos de transición energética, especialmente en las zonas rurales, para garantizar la dignificación del campesino. Y este ejercicio de la reforma laboral, especialmente el contrato agropecuario, lo que trata es de complementar todo ese tipo de ejercicio. Por eso es bien importante que todos entendamos que esto hace parte de todo un tejido social. Claro. Cada reforma hace parte de ese tejido social que se va uniendo para hacer ese gran esquema de justicia social que requiere. Entonces, la dignificación del jornal no significa que el jornal no se va a acabar, sino que en el jornal tiene que tener incluidos los ingresos que permitan la cotización, el servicio de salud y sus riesgos desde el punto de vista laboral.
y que de una u otra manera dé las garantías suficientes para que puedan realizar los aportes y con ello garantizar el futuro desde el punto de vista de la tranquilidad del retiro y desde el punto de vista de la tranquilidad de tener acceso a una salud digna. Yo creo que eso hace parte de lo que nosotros queremos y en nada tiene que ver pues con la afectación en los temas campesinos de la producción de las empresas campesinas y todo esto. No, esto hace parte de un ejercicio integral que requiere la dignificación de nuestros jóvenes en el sector rural, pero también que trata, como lo dije anteriormente, de subsanar esos huecos, esas deficiencias que hoy dejan a millones de colombianos sin una oportunidad de tener acceso ni a un ingreso digno, ni mucho menos a una pensión. Otro de los puntos que tocaba el expresidente Álvaro Uribe en el video que veíamos ahorita es el término de los contratos a término indefinido o por prestación de servicios. Lo que se busca es que ahora la mayoría se haga a término indefinido, que no sea por prestación de servicios, que no sea ya esa precarización laboral, pero unos argumentos que no solo lo dice el presidente, sino varios miembros de la oposición, es que esto haría que se pierdan muchos empleos porque supuestamente los empleadores no podrían sostener pues ese tipo de contratos. ¿Qué responderle, por ejemplo, a ese argumento y cómo combatirlos de la reforma laboral para que pues no pase lo que ellos están diciendo? Que tiene, Julián, un problema aritmético, un problema estadístico, el expresidente, porque la mayoría de las OPS no recaen sobre las vinculaciones que tienen con el sector privado, sino con el sector público, es decir, que está equivocado si piensa que esa carga aparente entre el contrato a término indefinido va a caer sobre el sector privado. Casi el 80% de las OPS de este país están en el sector oficial y lo que se busca es a través del contrato a término indefinido garantizar y tener tranquilidad económica. Cuando hay tranquilidad económica la gente se puede proyectar a 15, a 20, a 25 años para conseguir su vivienda, para conseguir sus estudios, planificar de tal manera sus ingresos y así sus gastos que le permitan generar otra dinámica económica. Es decir, el contrato a término indefinido lo que busca es generar tranquilidad económica, pero también una demanda sostenible en el tiempo que permita adquirir, entre otras cosas, proyectos de vida a mediano y a largo plazo y con ello una estabilidad social y emocional de nuestros trabajadores y de sus familias. Es decir, está equivocado porque él cree y eso tiene que reevaluarlo, que la mayoría de las OPS que pasarían a ser contratos a términos indefinidos recaen sobre el sector privado y recaen sobre el sector público. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Y las prórrogas también, ¿no? Sí. Está en discusión el tema de las prórrogas, de que Sí. si sea 4 años, que si sea inmediato. También dice que eso hace que se afecte un poco la disponibilidad, pero creo que Jessica tenía otra pregunta. Sí, al respecto de ese tema, Julián, yo leía y pues el senador me dirá si estamos en lo cierto o no, que también existe este tema de los requisitos de terminación de un contrato, que establece esta reforma sería un preaviso de 30 días. Sí, es así. Sí, la idea es que anteriormente podrían sacar a un trabajador sin condiciones, sin previos avisos sustanciales a los establecidos por la ley y también en condiciones precarias, es decir, se podría entregar una pequeñas indemnizaciones y eso desestabilizaría no solamente la situación económica del trabajador, sino también su oportunidad de él programarse a mediano a largo plazo como la compra de vivienda, vehículo, de estudio. Claro. Lo que busca este mecanismo es que haya la suficiente rigurosidad y la suficiente prelación para que en casos específicos se pueda prescindir del trabajador, pero garantizándole el trabajo, garantizándole la oportunidad del retiro adecuado y sobre todo la indemnización pertinente. Yo creo que eso hace parte de la estabilidad económica, no solamente del trabajador, sino del mediano y largo plazo. Acuérdense que uno se endeuda para comprar su casa, su vehículo o meterse a estudiar un posgrado, especialmente la gente que vive en su trabajo de manera directa, es la manera de proyectarse a través de la estabilidad de su trabajo. El contrato a término indefinido y el contrato a término fijo, en algunos casos, establece ese tipo de oportunidades para que la gente pueda estar mucho más tranquila. Otra cosa que se menciona, que es al respecto
respecto a lo que mencionaba Julián en su momento con las prórrogas para el tipo de contrato a término fijo, es que se permite máximo 3 prórrogas del contrato. Ya si hay una cuarta, pues no es posible, pero ¿qué pasa? Que si hay intención de que este contrato sea renovado, entonces pues no se puede hacer por menos de un año, ¿es así? Sí. Lo que tenemos que tener claridad es que los contratos a término fijo aparentemente dentro de la actividad son de manera temporal. Cuando esa permanencia de la temporalidad se va progresivamente, se va avanzando, ya deja de ser una oportunidad temporal para convertirse en un empleo fijo. Creo que esa es una característica muy especial. Eso que va a generar mucha mayor estabilidad desde el punto de vista laboral y de trabajo, de la permanencia del trabajador en sus actividades. Eso redunda no solamente en el trabajador, también en que su conocimiento va a permanecer por mayor tiempo en la empresa. Y es que como usted lo mencionaba, senador, yo estoy muy de acuerdo con ese punto, ahí sí lo tengo que dejar muy claro, tal vez es una opinión personal, pero al tener esas garantías en lo laboral, pues las personas también empiezan a consumir. Y finalmente eso hace un aporte significativo a la economía, es decir, ya los trabajadores y las trabajadoras con unos términos mucho más garantistas en sus contratos, pues van a propender por adquirir un crédito para comprar su casa, su carro, para consumir a través de tarjetas de crédito y demás. Pero es que hoy con un contrato de prestación de servicios, pues siempre están limitadas también incluso las ofertas que hacen las entidades bancarias para adquirir un crédito. Sí, hay que cambiar el concepto que el ingreso está basado en la precarización de los ingresos del trabajador, y tenemos que hacer como y la recomendación que yo creo que en el fondo lo sabe el expresidente Uribe, él sabe que esto es así, la idea en que las empresas invierten en innovación, en conocimiento, en otros ejercicios de productividad, en valores agregados, en mejorar los ciclos económicos y la dinámica económica, redundan en mayor riqueza, pero no es a costa de un solo factor de producción, que es el trabajador. Creo que todos lo sabemos y eso hace parte del ejercicio. Hoy países como Europa, algunos países asiáticos estimulan el desarrollo, el crecimiento y el ingreso de los trabajadores con el ánimo de dinamizar la economía, basándose también en que esa dinámica de economía permite mayor aumento en la innovación y en el conocimiento y por ende en la producción. Senador, también pues para ir finalizando un poco con este tema, hay otros 2 puntos que también han generado mucha discusión al interior del debate sobre la reforma laboral, pero que muchos ven con buenos ojos, y es el tema de aumentar la licencia de paternidad y el auxilio de conectividad. ¿Qué tan importancia tiene el aumento de esta licencia de paternidad y este auxilio de conectividad de la reforma laboral? Yo creo que eso atempera a los términos de justicia y de igualdad que tenemos que tener todos los seres humanos. Creo que hoy, en una sociedad donde los padres salen a trabajar de manera simultánea y tienen la responsabilidad de construir su hogar prácticamente a distancia, la oportunidad de extender estos periodos, lo que hacemos es fortalecer esa relación y ese desarrollo afectivo de los menores. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y eso hace parte de lo que tenemos que revisar como sociedad. Las sociedades van cambiando y no es lo mismo el padre de hoy al de hace 40, 50 años, o la madre de hace 40, 50 años, a las actividades que hoy y los roles que tiene la mujer en el desarrollo social, familiar y económico. Entonces, consideramos nosotros que esto lo que hace es atemperar a través de este ejercicio las realidades que viven nuestras familias y que de una u otra manera vivimos a diario padres y madres, y que corresponden a brindarles la oportunidad que nuestros hijos estén mucho más atentos de ellos. Bueno, en este momento les pedimos que compartan esa transmisión, que le den like a este video, por supuesto, que nos sigan en las diferentes redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que nos sigan en nuestra cuenta de Facebook, de TikTok, de X, de Instagram, bueno, todas las redes sociales que tenemos aquí en el tercer canal, y por supuesto también que si quieren seguir colaborando con esta iniciativa periodística lo puedan hacer a través de la línea Nequi y Plata que está apareciendo aquí en pantalla, y puedan seguir apoyando la iniciativa periodística del tercer canal. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050. Un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi Daviplata 310-779-3518.
está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?